y su incidencia en el despertar de la vocación de estudiantes universitarios 2023, realizado por Eric Bojorque de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Introducción. El presente estudio tiene como objetivo determinar la metacognición personal y su incidencia en la vocación sensitiva de los estudiantes universitarios de artes plásticas de la ULIAM 2023. Para ello, se ha utilizado una metodología cuantitativa descriptiva mediante muestreo no probabilístico a una población homogénea mediante definición de variables y encuestas en redes por eForms. Los resultados de las encuestas muestran que la toma de decisiones de los estudiantes universitarios sobre sus habilidades y talentos propios incide en la mejora de su aprendizaje en un 53.19%, que la reflexión sobre las herramientas de aprendizaje incide en los logros de aprendizaje en un 55.31%, que la habilidad para aplicar otras estrategias incide en la inteligencia en distintas situaciones en un 46.8%, y se establece como principal conclusión que la metacognición permite el desarrollo de un propio modo de aprendizaje y desarrollo cognitivo de ida y vuelta sobre y a partir de referentes. Los materiales y métodos. La investigación realizada es de carácter cuantitativo que recopila datos a partir de teorías y filosofías artísticas definiendo variables no constantes. El tipo de investigación es descriptiva, realizada mediante muestreo no probabilístico por redes a una población homogénea, ya que los participantes de la encuesta son estudiantes de la carrera de artes plásticas, quienes tienen experticia en lo investigado y existe afinidad como para tomar la muestra a través de redes sociales, por lo que se usa una encuesta eForms, cuyas respuestas estarán direccionadas a través de la escala de valores por frecuencia, ya que nos permite medir hábitos o comportamientos. La población total es de 157 estudiantes para el año 2023, ya que es una metodología de interpretación la que se estudia a un nivel de confianza estimado en el 85%, con margen de error en un 10%, desviación estándar de 1.44, lo que establece una muestra mínima de 38 encuestados. La investigación, luego del proceso de muestreo, tendrá una segunda etapa de experimentación creativa, en donde se pondrá en marcha la metodología establecida. Los resultados. El resultado de la tabla 1 se desprende de la variable quién soy, que habla del descubrimiento de las propias maneras de aprendizaje. Se puede evidenciar que el autoconocimiento incide en la mejora del aprendizaje en estudiantes universitarios en un 53.19%. El resultado de la tabla 2 se desprende de la variable qué estoy haciendo, que habla de la verificación metodológica de la propia realidad. Se puede evidenciar que la reflexión sobre las herramientas para llevar a cabo la solución de problemas incide frecuentemente en un 55.32%. El resultado de la tabla 3 se desprende de la variable en dónde estoy, que habla del valor del referente en el proceso metacognitivo. Se puede evidenciar que la habilidad para conocer referentes incide a veces y frecuentemente un 46.8%. Discusión. Con respecto a los resultados de la tabla 1, se analiza la cita de Morales acerca de la toma de conciencia de los estudiantes sobre sus propias habilidades para lograr una tarea. Tal situación implicaría el despertar de las propias herramientas de percepción como primer intersticio. Dicho de otra manera, acrecentar los sentidos físicos formularía nuevos aprendizajes direccionados, por ende, a la realidad vocacional. De esta manera, Barrio et al. 2023 expresa que las habilidades metacognitivas son esenciales en el funcionamiento conductual y social. Página 4, lo que necesariamente implica condiciones de percepción mejoradas. Barrio nos habla desde la labor con niños con daño cerebral. Las estrategias metacognitivas conllevan de manera implícita la acción sensitiva como detonante de la convivencia y de la propia integración en ello por la propia identificación. Por lo tanto, para lograr el aprendizaje único es necesario descubrir las propias habilidades a través del desarrollo de los sentidos. Con respecto a los resultados de la tabla 2, se analiza la cita de Contreras, en la que la reflexión sobre los métodos del propio aprendizaje
sugiere la necesidad de una constante verificación de la línea estratégica metacognitiva que en este caso el estudiante ha de realizar para valorar su postura y el desarrollo de ella hacia la solución de la tarea planteada. Esta verificación comprende la realidad creada. Con respecto al anterior, Wells et al. 2000 expresa que la terapia metacognitiva se basa en un modelo de procesamiento de la información sobre los factores que operan en la génesis y mantenimiento del trastorno psicológico. Página 2. De esta manera, Wells indica que la verificación del proceso cognitivo no es un hecho foráneo, sino que resulta intrínsecamente de la aplicación metacognitiva intencionada, lo que implica que el aprendizaje no sería tal sin la génesis y el mantenimiento cognitivo. Por ello, la vocación como resultado de la propia valoración sistémica del proceso metacognitivo resulta en su propia verificación y por tanto en el hallazgo necesario de la génesis de la cognición y de los modos de mantenerlo, siendo todo esto por ende un proceso natural y por tanto un modo posible de autodesarrollo. Con respecto a los resultados de la tabla 3, se analiza la cita de Castro con respecto al desarrollo de la habilidad para aplicar estrategias metacognitivas en el que se encuentra implícita la necesidad para valorar el proceso metacognitivo de la génesis cognitiva desde la apropiación de metacogniciones exógenas o de referentes cuyo papel fundamentan y refuerzan el aprendizaje de una postura ulterior. En correspondencia con lo anterior, Zuluaga et al. 2019 reconoce la incidencia de la metacognición y de las estrategias metacognitivas en aspectos como el cambio conceptual, pero también en el aprendizaje autorregulado, la resolución de problemas, los criterios de comprensión y explicación que utilizan los alumnos, sus concepciones sobre la ciencia, página 8. Para Zuluaga, el cambio conceptual implica un concepto establecido y la inducción de uno nuevo, en lo que deviene como la aparición del otro o del externo y su episteme, siendo el elemento o componente indispensable en el proceso de aprendizaje y su evolución. Por esto, la percepción obtenida y deglutida por un referente cierra el proceso metacognitivo que desenlaza la evaluación de la propia cognición en marcha o vocación. Conclusiones. Se pudo establecer durante la investigación con respecto al objetivo, analizar el quién soy y su incidencia en la vocación visual áptica y derivando tal desde la revisión literaria de la vocación visual áptica y de la discusión de la tabla 1, se concluye que la metacognición permite la definición de un propio modo para lograr el aprendizaje a través de la función de la cognición, la cual depende de los sentidos físicos, inicialmente de aquellos que expresan la materialidad desde el más sencillo y primer asentamiento visual y áptico en un segundo momento, que son los sentidos que permiten describir y analizar la realidad. Con respecto al objetivo, establecer qué estoy haciendo y su incidencia en la vocación olfativa gustativa, y derivando tal desde la revisión literaria de la vocación olfativa gustativa y de la discusión de la tabla 2, se concluye que la metacognición intrínsecamente desarrolla en el individuo estudiante un proceso sistémico metodológico interior de verificación del propio proceso de aprendizaje de manera intuitiva, relacionando este con la percepción olfativa, cuyo atributo, entre otros, es justamente la intuición, conjugándose esto con las posibilidades de comunicación del sentido del gusto que lleva lo aprendido a una definición contextual. Con respecto al objetivo, determinar el en dónde estoy y su incidencia en la vocación auditiva, y derivando tal desde la revisión literaria de la vocación auditiva y la discusión de la tabla 3, se concluye que la metacognición reafirma su proceso de ida y vuelta cognitiva en el individuo a través de la mutación de conceptos provenientes de una realidad alterna o una epistemia sugerida foránea que es el referente o el horizonte sistémico, lo que coincide con uno de los atributos del auditivo, que es la ubicación. De este proceso de investigación se obtuvo entonces una fórmula para lograr la metacognición personal, en la que el objeto es la propia definición, según la conclusión 1, quién soy, que deviene efectivamente sobre
el conocimiento de la primera infancia, que resuelve las preguntas que me gustaba de niño, para lo que decían que era el mejor, para lo que pensaba que era el mejor. También define el alcance, producto de la conclusión 2, en la que la propia experiencia personal establece el qué estoy haciendo. Es decir, mediante la pregunta, ¿qué situación me direccionó para escoger mi carrera profesional? Y el impacto a partir de la conclusión 3, en el que existe el aporte externo, en donde estoy, lo que nos lleva a deglutir la pregunta, ¿cuál es el referente que me permite direccionar mi intención? Por tanto, la fórmula para lograr la metacognición personal consistiría en: la profesión de X es el objeto más el conector, más el alcance y más el impacto. Muchas gracias.